Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta sesión más de Diálogos Pastorales. Gracias por acompañarnos también. ¿Estamos? Paco, Sergio, ¿cómo están? Bien, ya preparados para lo que sigue, porque esta es una temporada de muchas actividades, Sí. quizás además una de las más significativas para la vida de la iglesia. Así es, así es. ¿Tú cómo vas? Los Bien. ensayos, coros, todo. Ahí vamos con los ensayos, grabaciones para los conciertos virtuales. ¿Cómo le llaman ahora que son cuando es presencial y virtual? Digital. Bueno, hay un nombre por ahí, ¿no? Que ocupa híbrido. Híbridos. Híbrido. Sí. Para el concierto del 23 ahí en Betel. qué A las bien. 7 de la noche están invitados de una vez. Gracias. Y con el concierto del coro infantil y de coro de adultos. Y bueno, estamos con el coro Unidos por su Gracia también. Es un coro de varios hermanos de las iglesias presbiterianas de Jalapa y Veracruz. Ah. Y bueno, ahí estamos. De quizá algunos hermanos se interesen. ¿Dónde pueden ver ese concierto? El de Unidos por su Gracia va a ser en el canal de YouTube Uh-huh. de la iglesia Betel también, Uh-huh. el día 25 a las 7 de la noche. Ok. Y el de Betel pues va a ser el día 23. Ok. El coro A Dios la Gloria y el coro Juntos en Armonía. Allí mismo en el canal de en el YouTube canal. de Betel. Ah, ok. INP Betel Jalapa. Ok, pues Ahí igual le estamos. ponemos el link, ¿no? Por ahí Sí. abajo, ¿verdad? Claro. Bueno, pues qué bueno, gracias a Dios hay actividades. Y creo que esto pues también nos hace pensar. Estábamos platicando hace un momento antes de iniciar ya plenamente la grabación y meditamos acerca de cómo estas fechas en ocasiones nos mantienen demasiado ocupados, entretenidos, afanados, si se quiere, y corremos el riesgo, y esto alcancé a leerlo de un artículo que me enviaron por ahí de medios digitales, como que nos roba la atención de lo que es la Navidad, como que la Navidad, que todos entendemos, es el nacimiento de Cristo y la celebración de cómo la historia de la salvación se va concretando en la encarnación del Verbo Divino y cómo inicia entonces ahora ese proceso en el que al enviar a su Hijo, nuestro Dios va a concretar más nuestra salvación. Pero muchas de estas actividades a veces como que nos distraen, ¿no? Y ese es el tema. Sí. Distraídos por otras cosas, distraídos de lo que es el objetivo, que es la Navidad. Sí, de hecho, de forma popular, estamos celebrando el nacimiento del niño, pero nos olvidamos del niño, ¿no? Sí. Aunque es cierto, la natividad no solamente apunta a la idea del niño, que es interesante, es parte de, Sí. pero la natividad es la humanidad de Jesús, la presencia de Él. Y en medio de ello, a lo mejor sí la pregunta es, ¿y qué le da sentido a la Navidad, no? ¿Qué es lo que le da sentido? Porque ahí es donde creo que nos perdemos de vista, ¿no? Claro. Ahí es donde podemos perdernos en si es la música, los adornos, la cena. ¿Qué es lo que nos distrae? Los encuentros familiares. Sí, digo, hay cosas tanto positivas, por así decirlo, como negativas también. Por ejemplo, lo positivo de alguna forma es de que Navidad es una época tradicionalmente para estar con la familia, para hacerse buenos propósitos quizá, porque está en la antesala del Año Nuevo, para ir a la iglesia, porque muchos, aunque no lo queramos reconocer, no vamos a la iglesia en otra fecha, pero en Navidad procuramos estar allí, ¿no? Son cosas buenas, son positivas, me parece, pero creo que en ocasiones le damos tanta prioridad a esto que interesantemente, como dices, nos olvidamos del motivo principal, que es Sí. la celebración del nacimiento de Cristo, ¿no? Por ejemplo, en la música, ¿cuáles serían las cosas que pueden distraer a la gente en el terreno de la música, la adoración? ¿Qué cosas pueden distraer a la gente del sentido explícito de la Navidad? Pues en el coro, por ejemplo, preocuparse más por la vestimenta que se va a usar,
por tener todos la misma carpeta, pues el no compartirlo como un acto de evangelización, sino a lo mejor también se puede prestar como, pues es un concierto donde voy a actuar yo y vénganme a ver, ¿no? Vénganme a ver que voy a cantar. Como la gala de Navidad. Ándale. O en los niños, ¿no? Que cuando preparas a los niños en las obras navideñas para presentar el mensaje, al niño no se le hace tanta conciencia en que el motivo es el nacimiento, sino, vas a salir de pastorcito y te voy a tomar fotos. Y a veces el niño está actuando y la mamá acá y tomándole fotos, distrayendo al niño, etcétera, y se pierde todo ese momento como de adoración principal, importante. Y en el coro también me ha tocado a veces ver situaciones de que están ensayando y a la mera hora no llegan. ¿No? ¿Por qué? Pues porque es que llegaron familiares y pues tuvimos que preparar la cena y nos fuimos a comprar los regalos y entonces ya se les olvidó el propósito o el compromiso que se tenía, la responsabilidad, porque hay otras prioridades que no es entonces adorar a Dios a través de un concierto o a través de una presentación coral o de obra dramática, ¿no? Teatral. Y eso también ha surgido ha habido en los coros. Es también a veces, pues es un momento de que yo creo que preparar unas obras corales de cierta élite, vamos a llamarla así, musical, como el Mesías de Händel, entre otras obras, o el Oratorio de Navidad de Juan Sebastián Bach, y llegar y presentar eso a la iglesia cuando a veces el nivel de la iglesia no es ese, cuando además también no es un mensaje, no lo damos como un mensaje de evangelización, sino para que vean el nivel que hay en el coro, que es aquí un nivel muy acá, ¿no? Por decir, como decimos los músicos. Y yo creo que todo eso es lo que se pierde, el objetivo en el coro, ¿no? Y también, pues cuando las personas, lo que en algún momento hablamos, ¿no? Que si no soy la solista, no canto y entonces no voy y a ver qué hacen. Claro. En fin, son muchas cosas. Algo que es muy grave es lo de los uniformes, ¿no? Entonces el uniforme es un problema en los coros que ha fulminado coros, ¿no? Sí. Que ha fulminado coros. Recuerdo en una ocasión cuando en un coro acordaron usar suéter blanco todas, ¿no? Todos rojo, todo suéter rojo. Y había una hermana que, no, yo propongo que sea blanco, ¿no? Y el 25, 26 que eran del coro, no, pues la mayoría votó 24 por rojo, una abstención, y la otra hermana votó por blanco. Y el mero día que llega la hermana con su suéter blanco y todos los demás de rojo, y pues con la pena, ¿verdad? Le pedimos que no podía subir así. ¿Por qué? Porque entonces se perdió el objetivo. Lo importante para ella era hacer su voluntad, que fuera el suéter que ella decía, como ella quería, etcétera, etcétera. Y entonces ya no había eso. Y yo creo que eso tenemos que tener mucho cuidado. Tampoco caer en el extremo, es decir, todos de negro y no importa cómo vengan, ¿no? Porque si en la época de los levitas vestían un lino fino, ¿eh? Habla de que había una seriedad también en la vestimenta. Tampoco vamos a caer en el desorden y que pues, mi blusa es escotada negra y no importa, ¿verdad? Que me llegue hasta acá, pero yo vengo de negro, ¿no? Con mi falda abierta hasta acá, ¿verdad? O no sé. Entonces yo creo que se pierde mucho el objetivo también en el aspecto musical. Lo que voy a poner, lo que voy a cantar, lo que voy a interpretar, y tener una idea de que la música, bueno, es que a veces se habla que de la música cristiana y la música no cristiana. Para mí solamente hay música, ¿no? Sí. Y entonces lo que vas a cantar pues debe ser acorde con tu doctrina, con la escritura, con lo que uno cree, ¿verdad? Con lo que uno cree. Entonces, por eso es muy importante, vuelvo a decirlo como en aquella ocasión, la comunicación entre el ministro y el pastor, ¿no? Para que el pastor también apoye mucho en ese aspecto de que, oye, esto que están cantando no está bien, ¿no? O no es correcto. Y también no satanizar
O no pensar en que, bueno, es que esa la oía yo en los anuncios, ¿no? Esa música la oigo de tarán, tarán, ese es el de Reno. Bueno, en algún momento pues se ha adaptado música, ¿no? Porque también es contagiosa, también es de la época. Claro. Y se ha adaptado alguna letra con un mensaje evangelístico o cristiano, y bueno, entonces se ha permitido, ¿no? Yo creo que a veces está la gente tan ocupada en que suene bonito y no tanto en la transmisión de un mensaje, ¿no? Lo peor, ¿saben qué es? Cuando haces que suene bonito, pero no les entiendes nada, porque también la dicción del coro es fatal. Y entonces de nada sirve que yo siempre le digo al coro, y los que me conocen y me escuchan no me dejarán mentir, que siempre les digo, prefiero que se oiga desafinado, pero que se entienda lo que estamos cantando. O prefiero que sea al unísono, pero que se entienda lo que se va a cantar, porque es lo más importante. Entonces, si el mensaje va a ser cantado, obviamente, por parte del coro, tiene que ser con una muy buena dicción. Y si aunado a eso hay una muy buena armonía y una buena entonación, fabuloso, ¿no? Claro. Fíjate que ahorita que mencionaste esto de las controversias, me parece que también eso roba muchísimo la atención, ¿no? Y nos distrae del verdadero propósito. El eterno debate de que si es válido o no el árbol de Navidad. El eterno debate de si es válido o no incluso la Navidad, de que si las velas de Adviento, que si no sé qué tantas cosas que la gente discute, que si nació, que si nació el 25, que si no nació, que si es una festividad pagana. Eso distrae demasiado también, tanto para los que están en contra, que obviamente, perdón que lo mencione así, pero pareciera ser que hay hermanos que están como en una cacería de brujas, ¿no? De a ver esta iglesia y pongo mi dislike o pongo un comentario, cuestiono que sean cristianos, como si el poner un árbol determine si soy cristiano o no. Y también del otro lado, el que hay personas que se enfrascan tanto en estas discusiones que a veces, hay que decirlo, es bastante vergonzoso ver esta clase de debates y de discusiones que dan muy mal testimonio, por lo menos yo lo veo así. Sí, mira, por ejemplo, esa actitud que algunas personas tienen de como que con un cierto aire de superioridad espiritual, de erudición, claro. De decir, es que celebran la Navidad y usan el arbolito, o usan las velas de Adviento, o cualquier símbolo de esta temporada, ¿no? O que cantan Noche de Paz cuando Franz, ¿quién la compuso? No me acuerdo. Fue católico, ¿no? Fue católico. O sea, son cosas así. Todo ese tipo de situaciones, pero curiosamente hay algo. Son, con respeto, pero generalmente son muy poquitas personas que mantienen esa actitud y que lo que hacen es no corregir a la iglesia, porque como creyentes también y como instituciones también nos equivocamos, eso hay que reconocerlo, pero casualmente no es ese el punto, sino es más generar la crítica, asumir la posición de que ellos sí lo hacen, de que sí participan o que tienen este cierto nivel, y lo único que hacen realmente es causar problemas en las iglesias, porque ni solucionan nada. No. Y como hace rato lo comentábamos un poco antes de este espacio, hacíamos, y además no son congruentes. Porque hace un momento le decíamos, bueno, están dispuestos a que no se celebre la Navidad en la iglesia, pero sí quieren cobrar el aguinaldo. O vacaciones. O tomar vacaciones de Navidad. Y o reciben regalos navideños. Además también reciben regalos. De los amigos que, oye, te traigo. Sí. Y hay otros que, por ejemplo, me toca escucharlos, expresiones tan dispares como estas, ¿no? Si no ponen árbol de Navidad en el templo, es que no hay Navidad realmente. Es que el árbol no determina la Navidad. Claro. Y en el otro extremo lo mismo, ¿no? Ni el lugar donde lo pones, porque tampoco. Porque en alguna ocasión si lo pusiste fuera del templo, ¿por qué? ¿No?
Y es que antes, es que siempre se ha puesto en la derecha, ¿y por qué ahora lo pusieron a la izquierda? Ya no es lo mismo, y esas cosas. Y me ha tocado escuchar gente que, así como dice, si no hay árbol de Navidad, no hay si no hay Navidad porque no hubo árbol. Y del otro lado, dice, pero que no se ponga árbol, pero en mi casa sí. O sea, ¿cómo? O sea, quieres determinarlo para que en el templo no ocurra, pero en tu casa sí. A ver, pues eso es un doble lenguaje, es algo hasta hipócrita, si puedo decirlo así. Yo recuerdo que una Navidad se puso nacimiento en el templo, abajo del árbol, se puso un nacimiento, casi la mitad del altar tenía pastel en el templo antiguo. ¿Cómo causó problema eso? O sea, hubo gente que, wow, sí, ¿no? Ya somos esto. Y como buenos judíos desgarraron sus vestiduras y demás, ¿no? Pero lo curioso fue cuando fuimos a casa de una de esas personas, porque le tocó recibirnos, tenía un super nacimiento muy bonito. Entonces, eso es lo incongruente, ¿no? Entonces, recuerdo que a nuestros hijos de chicos, pues le pusimos un nacimiento con sus propios juguetes, ¿no? Los disfrazamos a la Barbie de María y al novio de José, y les fuimos explicando de esa manera a ellos el motivo del nacimiento. Luego los llevamos al nacimiento de Jalitic y también se les enseñó, etcétera. Pero sí es muy cuestionable, fue muy cuestionable esa situación, porque lo tomaron como algo maligno, ¿no? Como, pues, ¿en qué nos están convirtiendo, ¿no? Originalmente fueron recursos didácticos. Exactamente. O sea, no era eso, más que eso, eran recursos didácticos. Y en el drama hacíamos los famosos, al final hacíamos como los cuadros. El cuadro navideño. ¿no? Y uno de ellos era el nacimiento, ¿no? Sí, y nadie decía nada, ¿no? Exactamente. Y si era además el hijo del pastor o los hijos de los ancianos, pues menos. Claro, claro. O la femenil. No, eso es Con palabras mayores. Claro. A ver, ahora vamos hacia lo abiertamente negativo, ¿no? Okay. Que creo que también la Navidad o la época promueve mucho el materialismo, y hay que decirlo con todas sus letras, porque a veces estamos tan afanados. Ahorita mencionamos, por ejemplo, el aguinaldo, los regalos, etcétera, que de alguna forma, tristemente, algunos niños crecen con esa idea. Navidad es igual a regalos, juguetes, cena, Santa ropa Claus, nueva, Reyes Magos. Sí, ropa nueva, Reyes Magos, o Santo Claus o Santa Claus, visita de los tíos, los abuelos, que me regalen esto, y a veces pues conforme vamos creciendo o van creciendo, adquirimos ese sentido un tanto materialista, ¿no? De preocuparnos y afanarnos de comprar algo que de alguna manera demuestre a lo mejor mi afecto, mi aprecio por ejemplo, por mi madre, por mi padre, etcétera. Es una Navidad triste si no tengo regalos. Sí. ¿No? Sí, o si no hay una cena fastuosa. Sí, claro, y elegante y sin todo. pavo, imagínate cómo va a ser. No, y hay gente que, ahorita que mencionabas eso del uniforme, me ha tocado ver gente que se deprimen porque no estrena en Navidad. Como si la ropa de alguna forma tuviese esa, ¿cómo decirlo? Esa magia de decir, bueno, pues ropa nueva y pues es en Navidad. El que uno no estrene en Navidad, híjole. Sí, yo recuerdo mal, muchas ¿no? veces los cultos era de llegar y todo el mundo estrenando, ¿no? Sí. Entonces, esas cosas creo que también roban muchísimo la atención, roban muchísimo el enfoque de la Navidad, de que, como mencionamos, celebramos el nacimiento de Cristo. Fíjate que hay un doble discurso que también suele ocurrir tanto en la Natividad como en otros momentos. Y es pensar que la Navidad es una fiesta familiar, de reuniones de grandes reuniones familiares. Claro. Sí, porque así como hace un momento mencionabas, de pronto la hermana estuvo ensaye y no participa porque resulta que le llegó familia, ¿no? Sí. Y luego resulta esto. Te piden que ores por su familia que no es creyente. Y cuando llega la familia, digo,
me parece de lo más absurdo, pero es muy común. De pronto se cancela la ida al templo porque nos llegó el tío fulano. Y entonces, ¿a qué horas le vas a dar testimonio a tu familia de qué es lo importante? Llevas todo el año diciéndole que Dios es lo más importante y cuando llegan a tu casa, resulta que no, Dios no es lo más importante. Lo más importante era atenderlos y prepararles una buena cena. Que era importante realmente. Sí. O incluso también el que pensemos que la Navidad se estropea. Ya dijimos si faltan regalos, etcétera, pero si por ejemplo falta un familiar, y esto lo decimos con muchísimo respeto. Sí, porque cada año, por COVID y sin COVID, pero sí. cada año nos va a faltar alguien. Claro. O sea, esa es parte de la realidad, porque sí. no pudieron viajar, porque las distancias, por fallecimientos, trabajo incluso. Sí, digo, y no queremos ser insensibles, porque obviamente se duele, es una fiesta, creemos, espiritual que se celebra con la familia, pero la ausencia de uno de los miembros de la familia no determina el éxito o fracaso de una Navidad, como si de alguna forma se estropease la historia de la salvación. Cristo nos ha salvado y al contrario, yo creo que qué mejor que mi familiar, si es que ya partió con el Señor, pues a la hora está celebrando mucho mejor de lo que yo estoy celebrando. Yo creo que uno de los graves problemas, a lo mejor ustedes comparten una idea semejante, es que el egoísmo es una de las cosas que más nos afectan. O sea, por ejemplo, me ha tocado que de pronto alguien se acerque, pastor, mire, vamos a cambiar el horario del culto. Y la razón es simple. Es que yo ya invité a mi familia a una cena y el horario del culto interfiere con mi cena. Y entonces la solución es hablar con el pastor, convencerle de que cambiemos el horario del culto. Claro. Y entonces resulta que incluso por una familia de la iglesia que planeó en un horario X, todos los demás tendríamos que cambiar el horario, ¿no? Y eso pasa en muchas áreas, ¿no? O también cuando dices, pues vamos a celebrar en familia, porque mi papá ya tiene 90 y tantos años y no sabemos si el año que entra esté, y ese es otro motivo también por el cual se pierde el objetivo. No nos reunimos para celebrar el nacimiento de Jesucristo, nos reunimos porque a lo mejor el año que entra ya no va a estar mi papá. Y resulta que el papá sí sigue y el que lo dijo ya no está. Sí, también puede ser, sí, claro. Entonces, son cosas que pues son pues raras, porque incluso si muere una mascota también, ¿no? Sí. Es triste, ya no va a haber Navidad, ya no va a ser lo mismo, porque ya no va a estar aquí ladrándome, ¿no? O ya no se me va a subir el gatito, no sé, ¿no? Sí. El gallo ya no va a cantar. Y yo creo que tenemos que volver al objetivo, que estar conscientes, ¿Qué es lo que sí da sentido a la Navidad? ¿Qué es lo que para ti sería el sentido de la Navidad? ¿Qué es lo que le da sentido? Pues es Cristo, y la fiesta debe ser en Cristo y para Cristo. Ahora, la forma en cómo llevemos a cabo esa celebración de Cristo y para Cristo, pues puede tener muchas aplicaciones, como por ejemplo, sí, una cena. Pero yo sería más de la idea, por ejemplo, en la iglesia, es algo que, digo, y no por afanarme ni por decir algo que uno hace, pero me gusta mucho hacer, es que hermanos de la iglesia, por ejemplo, tienen algunas carencias, que a lo mejor no pueden tener una cena, digamos, debido a falta de trabajo, especialmente ahorita en la pandemia, falta de economía, falta, a lo mejor suele suceder que en algunas ciudades grandes llegan hermanos de otras ciudades y que están solitos. Me ha tocado mucho ver eso, de que, por decir un ejemplo, en la Ciudad de México llegó una familia
de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, a buscar una vida mejor. Están solitos, no tienen familia. Y dicen ellos, pues estamos empezando a trabajar. Y no tienen la economía para regresar a sus ciudades de origen. Sí, ¿no? y a veces ni siquiera para tener una cena. Sí. Yo creo que una buena acción es, como creyentes, preocuparnos y decir, hermano, pues te invito a mi casa. Así como dice esa canción española, ¿no? De ven a mi casa en esta Navidad. Y creo que sí es como celebramos verdaderamente el nacimiento de Cristo. Lo celebramos para Cristo y en Cristo compartiendo con el prójimo, porque me parece que a veces a mí me da mucha tristeza, lo confieso, de que decimos en la iglesia, vamos a celebrar la Navidad y vamos a festejar, etcétera, pero no nos fijamos mucho en aquellos hermanos que tienen estas carencias, estas necesidades. Y en algunas ocasiones también tengo que acotar que algunos pastores sufren esto. Sí, también, porque el pastor generalmente no pertenece a la ciudad y el pastor llega ahí con su familia, con su esposa. Él y su núcleo familiar. Sí. Y en ocasiones, pues el pastor dice, pues vamos a celebrar aquí nosotros solitos. Y creo que las familias pastorales están habituadas a eso. Pero es cierto que en algunas otras ocasiones, especialmente la esposa, que es la que no está tan habituada a eso, sufre un poquito, ¿no? Voy a comentar algo así muy rápido. Mi esposa está acostumbradísima a estar en familia. Cuando nos casamos, nos mudamos a otra ciudad por pastoreo. Y no lo reclamo ni lo digo porque yo estoy muy habituado a eso, pero mi esposa sí resintió muchísimo esa primera Navidad, que aunque lo hacíamos en Cristo y con Cristo, etcétera, pues siempre hace falta la compañía de otras personas, ¿no? Y me acuerdo que ese día le dije, no hagas nada, vamos a comprar algo para comer. Nuestro error fue que estábamos en un pequeño pueblo donde pues no vendían tanto, comimos pizza esa Navidad, pero hay mucha gente que sí llega a pasarla muy mal. Y por eso mi acento es ese, ¿no? Para mí, por ejemplo, celebrar la Navidad es decirle a mi familia, hay que prepararnos, vamos a invitar a lo mejor a estos hermanos y los vamos a involucrar y vamos a cenar con ellos. Y a lo mejor, si hay intercambio de regalos, pues pensemos también en nuestros hermanos y regalarles algo, ¿no? Sí. Ese don de la gratuidad que ahorita mencionas, me parece muy significativo porque está asociado con la natividad. Filipenses 2 es el pasaje clásico acerca de esto. Y la natividad tiene que ver justo con eso, del Dios que se hizo pobre para enriquecernos. Creo que un buen espacio incluso para ser generosos. Sí. Ese es el tiempo, no solamente para con los hermanos, sino con muchas gentes que en el derredor nuestro están pasando por momentos difíciles. Yo recuerdo que en una ocasión escuché la frase de parte del pastor Samuel Trinidad, que dijo, Navidad no es celebración, es proclamación. Y fue cuando presentó el proyecto de cenar a los voceros, a boleros, a prostitutas, y hacer ahí en el salón social cenas evangelistas. Y fue cuando empezaron con las campañas de las que hablábamos la vez pasada. Sí, y con los voceros, que además en el caso de... Que están rodeados de ellos. En esa época, estamos refiriendo a un templo en la Ciudad de México, para los que a lo mejor no nos ubiquemos. Es un templo en la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México, y a una calle o dos está... el Excelsior, novedades. Digo, ya dijimos las marcas, pero no pasa nada. Nadie. Tampoco nos van a pagar regalías, así es que no se preocupe. Y ahí hay muchos voceros, precisamente. Sí, y empieza ese proyecto de evangelización con esa expresión. Navidad no es celebración, es proclamación. Sí. Y al ir a ellos, de ahí nace esto que comentábamos un día de las campañas mensuales y que traía diferentes predicadores de diferentes países, y la iglesia empezó a crecer y la iglesia empezó a servir
¿no? Además fue educada empezó a educarse a servir, no nada más a recibir, sino empezaron a servir y fueron momentos en los que, bueno, a mí me tocó estar una temporada ahí y de muchísimo trabajo, de estar con un coro y con otro y que esto y que aquí y allá, pero fue de mucha bendición porque también para muchos hermanos de los coros y de las sociedades, ya ves que en esa iglesia hay 2 sociedades femeniles, las hermanas súper coordinadas en todo, empezó a haber un trabajo, pues se veían como hormigas gigantes, como dicen, ¿verdad? Por ahí trabajando y elaborando un trabajo de proclamación. Entonces, si nosotros lo podemos enfocar en ese aspecto de proclamar a Jesucristo, su nacimiento, su humillación en ese nacimiento, todo lo que él vivió. Y yo creo que podríamos hacer con conciencia una Navidad efectiva en nuestros corazones y en la gente que puede estar alrededor nuestro, ¿no? Sí, claro. Sí, por eso creo que esto tiene 2 vertientes o aplicaciones, ¿no? Tanto en lo externo, es decir, la gente que no conoce a Cristo, esa es una gran oportunidad para proclamar el Evangelio, para hablar de Cristo, para hablar del amor de Dios, pero también dentro de la iglesia es bueno hacerlo porque es cierto, a veces nos desvivimos mucho por lo de afuera, que no conservamos a los que están ya adentro, ¿no? Y eso también es triste porque en algunas ocasiones ha pasado, ¿no? Que hermanos que están dentro de la comunidad, pues de alguna forma también tienen esa necesidad de ser servidos, de ser atendidos. Así es. Pero a veces decimos, no, la prioridad es los perdidos, y de hecho sí lo es. Pero paralelamente, otra parte de la iglesia debería estar ocupándose de estas otras necesidades. Entonces, yo siempre tengo eso presente y esa reiteración. Dentro de la iglesia también hay gente con necesidades, hay gente pobre, hay gente que no tiene trabajo, hay gente que tiene alguna situación de soledad, hay ancianos, por ejemplo, que viven solos, hay ancianos que están enfermos. Y a veces no nos acordamos, ¿no? Como que estamos muy calientitos en nuestro hogar y celebrando y creemos que es una feliz Navidad porque estamos juntos, pero no pensamos en el prójimo. Y eso creo que la venida de Cristo, cuando dice el texto que Él vino y puso su tienda entre nosotros, habitó entre nosotros, tabernáculo entre nosotros, quiere decirnos también a nosotros que no es para que nos aislemos cada uno en nuestras casitas calientitas, sino para que también habitemos con los demás, habitemos y cohabitemos, ¿no? Nos amemos. Claro. ¿Cómo nos prepararíamos para esto? ¿Una recomendación para...? Pues el Evangelio. Ahorita he visto que hay mucha promoción en las redes sociales, he visto del reto del Evangelio en el mes de diciembre, el Evangelio de Lucas. Sí. Lee a partir del 1 de diciembre el Evangelio de Lucas para que cuando llegue la Navidad termines el Evangelio. Se me hace una buena idea y creo que es muy sano leer esos pasajes, especialmente estos que a veces tristemente solamente vemos en Navidad, pero no alcanzamos a reflexionar tan profundamente. Okay. Para mí sería algo. Esa es una. Pues yo creo que otra recomendación es ir adentro, ¿no? De tu corazón y ver qué es lo que emana de él. Y si emana misericordia, si emana bondad, si emana pues bendición, pues eso dar y a lo mejor poner los ojos en alguien, hermanos, y decir, voy a invitar a tal vecino, voy a invitar a tal vecina, voy a invitar al hermano o a la hermana, voy a ir con el pastor a cenar. Yo creo que eso es muy importante también porque sí, eso va a hablar de lo que nosotros hemos creído, ¿no? El Jesús que nació en nosotros. ¿Cuál es? El misericordioso, el bondadoso, el Dios de bondad. O tu Dios es ¿cuál? El egocentrista, es decir, yo, mi familia, no me preocupa lo demás,
pues qué bueno que el pastor predicó, qué bueno que el que tocó, qué bueno que, y pues que Dios los bendiga, que les vaya bien. Y y pues no perder el objetivo. Yo creo que lo que podamos aportar es eso, lo que emana de tu corazón. Y eso es lo que se va a ver. No sabemos los chicos que recogen la basura, los de los camiones de la basura, ¿no? Los que a las 4 o 5 de la mañana andan barriendo las calles. Esas personas, ¿dónde van a cenar? ¿Tendrán para cenar? ¿Cenarán de lo que recogen de la basura? O sea, es algo que nos debe de confrontar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo para ofrecer? Hay un canto que cantan nuestros niños, bueno, el coro infantil en mi iglesia, que dice: te traigo mi corazoncito, hoy pongo como lecho mi corazoncito, y nace en él niño Jesús. Y luego dice: pensando en qué traer oro, plata, si un carro convertible, si figuras de marfil, si cuadros de Picasso, bueno, y ahí va, o un coche convertible, decidí traerle lo que tengo. Y lo que tengo es lo que voy a ofrecer, mi corazón. ¿No? Entonces ese es un canto que a los niños les encanta, les gusta mucho. Y yo creo que si nosotros lo podemos hacer nuestro, ese canto, vamos a poder ofrecer una Navidad verdadera en Cristo. Yo creo que podría ser eso, ¿no? Sí. Creo que esta es una temporada, a mí me gusta mucho la temporada de Adviento, porque es un espacio en el que nos preparamos. Es una preparación en el día a día, sí, para reflexionar, pero también para actuar. Claro. O sea, la verdadera espiritualidad nunca se queda realmente en el nivel del intimismo, de lo íntimo y aquí en mi corazón te quiero mucho, Señor. Esa no fue la forma en cómo Dios nos amó. Dios nos amó y dio a su Hijo. Y entonces creo que celebrar la Natividad es precisamente, sí, tomar este tiempo de Adviento para parte de nuestra preparación, pero también para, en el nombre suyo, actuar y que Dios en esta Natividad sea glorificado. Así es. Y pues reconsiderar, yo creo que también es una bonita época para reconsiderar la relación con Dios, ¿no? Creo que durante el año tuvimos bastantes experiencias y posiblemente algunos, debido a la pandemia, debido a la crisis que ahorita estamos viviendo, no tengan una buena, no sé, esperanza o un buen augurio del próximo año. Pero creo que la Navidad nos ayuda también a reflexionar en torno a cuál es mi posición ante Cristo, cuál es mi posición ante el Señor, qué tanto he estado perseverando en el camino del Señor, qué tanto me he alejado de Él, qué tanto he estado empapado de las Escrituras, porque este tiempo también es, como decía hace un momento, bueno para hacer buenos propósitos o propósitos de Año Nuevo, ¿no? Algunos, por ejemplo, siempre tienen el propósito de leer la Biblia en un año, leer los evangelios o asistir más a la iglesia o participar en un ministerio, pero pasa el año y a veces no ocurre nada. Y este tiempo nos ayuda a meditar, a reflexionar de la misericordia de Dios que no ha decaído, y pues el Señor es paciente, pero pues sí va a llegar un momento en el que tengamos que rendirle cuentas al Señor. Así que Dios quiera que cuando esto suceda, ocupemos un tiempo como este de la Navidad para decir: voy a iniciar el año con una mejor relación con el Señor. Claro. Hermanos, ¿por qué no nos cuentan a través del chat de qué otras formas podemos prepararnos? ¿Por qué no nos cuentan acerca de esos planes que quizás en esta charla que acabamos de tener Dios les esté inspirando para poder hacerlo? Porque en esos comentarios seguramente hay cosas que también todos nosotros, no solamente nosotros, sino también los demás hermanos que ven el material, también ellos pueden ser motivados o retados para poder hacerlo. Hermanos, pues que tengan una bendecida semana, hermanos. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere.